con esto, Tampoco. pero Yo tampoco sé cómo iniciar. realmente no sabemos cómo iniciar, pero creo yo que vamos a comenzar primero con una pregunta, ¿te parece? Ok, sí, me parece Creo muy bien. yo que todos nos hemos hecho la pregunta sobre el sufrimiento, sobre por qué sufro o por qué debo de padecer ciertas cosas. Digamos, creo ¿O que qué el hacer tema con ese sufrimiento? Creo que son muchas preguntas que te vas haciendo poco a poco. correcto, digamos, creo que es un tema de los más complejos, si lo miras a nivel filosófico, conceptual. Creo que es de las experiencias que más reconocemos, digamos, sabemos cuando estamos sufriendo. Entonces, creo yo que vamos a comenzar con ese tema, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Ok, vamos a comenzar primero con una parte. Creo yo que es necesario como entender eh, desde una perspectiva un poquito más amplia de que al final somos seres tanto físicos, emocionales Espirituales. o mentales Ujú. y espirituales, más allá de factores espirituales como una creencia religiosa, no tanto, creo yo, porque hay personas que son espirituales sin necesidad de tener religión. Creo que es algo complejo, pero creo yo que debemos de ponernos a pensar primero en que como tenemos estas tres partes, esas tres dimensiones, podemos entender el sufrimiento bajo ese padecimiento, ¿sabes? El padecimiento físico, y yo lo definiría como dolor. El padecimiento psicológico, que es más emotivo vinculativo, es decir, lo que hablábamos de algo que se pierde, algo emocional que te hace como sentir mal, ¿sabes? Digamos, tal vez no hay un padecimiento físico, pero ese padecimiento emocional es, sí, El que lo choca. percibís, ¿sabes? Estás consciente de él. Y el espiritual, que prácticamente es más existencial. ¿Por qué debo pasar por esto? ¿O cuál es el sentido, ¿sabes? De la vida? Y nos hace sufrir. Sí, Pero o no por sé, qué me pasa creo que esto, esto, o lo otro. exactamente. En tu experiencia, Carlos, ¿has visto cómo sufren las personas? Sí, mira, yo creo que te definiría el sufrimiento en dos partes. Ujú. Desde mi perspectiva, desde lo que yo también he visto. Primero, siento que el sufrimiento eh, hay de dos. O las personas lo afrontan o las personas lo niegan o lo esconden tanto. Ok, los body. Lo va de, ok, me está pasando esto, prefiero mejor evitarlo y no hacer nada y terminar hundiéndolo o afronto lo que está pasando. Ok, yo creo que aquí, digamos, cabal lo que mencionas, y creo que era lo que también platicábamos en su momento, al final el sufrir se puede ver desde dos lados. Así. El sufrimiento paralizante, es decir, estoy sufriendo tanto que pierdo mi capacidad de asimilar la experiencia que tengo y por lo tanto no sé cómo afrontarlo. Entonces me hundo prácticamente, me ahogo en el sufrimiento y no hago nada. Sí, me quedo, como vos decías, paralizado. Paralizado, Ajá. prácticamente. Sin recursos, sin nada. Sin nada, va. Y por otro lado, tenemos el sufrimiento con propósito, que es, estoy buscando entenderlo, tengo la curiosidad de saber por qué esto, digamos, pero no lo veo desde este lado en que como lo estoy pasando, entonces ahí se queda. No tiene que haber una razón del por qué más allá. Entonces, creo yo que por un lado tenemos ese sufrimiento paralizante, que creo yo, a mi parecer, que se puede dividir como en dos, ¿sabes? Que es como este sufrimiento paralizante de un sufrimiento que me inunda tanto, que ya no sé qué hacer con esto y el otro que es como no quiero sentir esto o estar consciente de que me está pasando, me meto busco un analgésico, Ajá. ¿sabes? Sí, para rechazarlo, vamos. Para Sí, rechazarlo. Creo no que lo has quiero. visto muchas personas así. Sí, de que media vez empiezan a sufrir, es como, ok, no lo quiero, No quiero. no lo quiero O- para nada. Yo lo veo desde el lado como mucho más materialista, digamos, buscamos el como evadirlo de esta forma. Digamos, es como hay personas que lo quieren evadir comprando cosas, ¿sabes? O lo evaden con algún tipo de vicio. Creo que tal vez es lo más común. Digamos, si me preguntas, creo yo que es tal Sí, vez lo creo más que común. donde Algún más, tipo de vicio. sí, cualquiera. Ya sea pornografía, ya sea alcohol, ya sea algún tipo de droga, de fumar incluso, ¿va? Ajá. Digamos, porque al final incluso, por ejemplo, el estrés para mí es una experiencia total en el sentido de un sufrimiento físico. Entonces, el estrés prácticamente es, estoy sufriendo y hasta mi cuerpo me lo dice, ¿va? ¿Sabes? Tal vez hay una mezcla emocional ahí porque hay una falta de control y de manejo de estrés, pero al final ese padecimiento físico te afecta. Entonces te sentís más pesado y te duele el cuerpo. Sí, ya no eh, quieres hacer las cosas que tenés planeadas o incluso y te cuando metes nicotina.
Literal, Incluso cuando te va pasando eso, es como, okey, lo que yo tengo planeado ya no lo quiero hacer. exactamente. Ajá. Esto me está haciendo de que ya no pueda avanzar. Incluso es loco porque, por ejemplo, yo creo que la procrastinación como tal entra como también un síntoma de lo que es el sufrimiento, sin darnos cuenta. Digamos, estoy tan paralizado en la vida que, no hago nada, pero al mismo tiempo acumulo todo, Sí, ya es ¿sabes? como una bola de nieve hasta Ajá, cierto es una punto, bola de de nieve. tantas Es cosas. como veo que la bola de nieve está y como sé que es tan grande que no sé cómo moverla, que sigo haciendo que siga rodando sin darme cuenta que termina siendo más grande. Exacto. Ajá. Entonces, yo creo que es importante como tener esa noción de que podemos padecer el sufrimiento de estas formas y que a través de estas como, tal vez como divisiones, categorías, por decirlo así, podemos como irlo entendiendo un poquito más, ¿verdad? Al final, creo yo que algo que sí debemos de tomar en cuenta es que al final el sufrimiento no puede ser contrario al amor. Creo que algo que nos sucede normalmente como sociedad, y creo yo que culturalmente también lo tenemos, em, más en Guatemala, que miramos como que el sufrimiento contrario al amor. Si sufro, entonces no estoy experimentando amor. O si experimento amor, no es posible que haya sufrimiento dentro de ello. Pero no sé qué opinas sobre eso. Am, yo pienso que es una como contraria a lo que realmente implica lo que es sufrir, Ok, ajá. porque lo que veníamos hablando, ¿va? Em, al final el sufrimiento nos indica que hay algo en lo Ujú. que nosotros debemos de cambiar. Ok, ajá. Entonces, el amor, al momento de que nosotros lo entregamos a otras personas, Ujú. nos hace cambiar algo. Ok. Entonces, en ese momento donde nosotros estamos sufriendo por el amor, siento que es donde nosotros como que tenemos una disruptiva. Ya, ok. Vamos, a ver si te comprendo. Ah, ¿Te referís a que, por ejemplo, em, el sufrimiento de una madre porque tiene un hijo enfermo, digamos, tiene un propósito más allá? ¿Sabes? Va. Ahora, yo lo veo complejo porque para mucha gente sería, pero ¿y qué propósito tiene sufrir en esos casos, va? ¿Qué culpa tiene la madre de que su hijo esté enfermo, sabes? Digamos, y creo yo que eso es muy normal cuando miramos el planteamiento del sufrimiento como tal, creo yo que es muy normal el pensar que son como una contradicción. Y para mí no es así. Digamos, te voy a poner un ejemplo. Cuando el sufrimiento es paralizante, la madre se pregunta por qué a mi hijo le tocó esto y por qué hay otros hijos que tal vez sean malos, se comportan mal. Sí, no No le les está pasando sucede lo eso. mismo. Va. Ajá, Ese es un sufrimiento paralizante, a mi opinión. En el caso del sufrimiento con propósito es cuánto tiempo va a durar mi hijo y cuánto tiempo tengo yo por amar. exacto. Digamos, los padres que comprenden el sufrimiento que está pasando su hijo, prácticamente lo que hacen es darle un propósito y es, yo no sé cuánto tiempo vas a vivir o cuánto tiempo vas a vivir con esto, porque hay diferentes casos. Y porque yo sé lo que estás pasando, voy a amarte tanto para disminuir aquel padecimiento de dolor que estás viviendo. ¿Sabes? Ya, es decir, y yo lo he escuchado, he tenido algunas personas muy cercanas a personas cercanas a mí, he escuchado casos en donde cuando las personas cambian, digamos, ese sufrimiento de ser paralizante a un sufrimiento con propósito, eh, se dan cuenta de cómo pueden, digamos, cómo tienen que vivir el amor con la persona que está sufriendo, ¿sabes? Digamos, les da capacidad incluso para amar más. Porque, ¿sabes? Digamos, cuando el sufrimiento es paralizante, no amas. ¿Por qué? Porque te haces tantas preguntas que en vez de amar a la persona, le tenés lástima, Sí, en vez ¿sabes? de darle un apoyo hasta cierto punto, Ujú. como que rechazas aquello que está pasando. Ajá, Ujú. exactamente. Incluso la persona se puede sentir excluida, ¿va? Es como, okey, solo están conmigo porque Porque, tienen lástima de mí, ajá, porque estoy porque saben enfermo. lo que va a pasar. Exactamente. Ya, y creo yo que, por ejemplo, ahí en el caso de la madre, por ejemplo, en el caso de la madre, creo yo que a veces cuando nosotros hablamos del sufrimiento es muy difícil apegarnos o dar una explicación directa porque hay una parte del sufrimiento que es muy subjetiva y muy relativa. Digamos, ¿a qué me refiero con con esto relativo? No me refiero a que no tenga un concepto, ¿sabes? El sufrir, sino que prácticamente la intensidad de lo que se padece es distinta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, yo puedo venir y terminar una relación, y para mí eso va a ser un sufrimiento emocional muy grande, y para mí puede ser hasta el fin del mundo, ¿sabes? Ya, porque es, puchis, ya no está la de esa persona, ¿ya? Ahora,
esta madre que tiene un hijo que se le está muriendo puede venir y decir, es que lo que estás pasando no es nada, ¿sabes? Porque para ella en ese momento es Su hijo. su hijo, ¿sabes? Entonces el sufrimiento está acá, ¿sabes? Pero tal vez para mí, como yo no estoy viviendo ese sufrimiento, para mí lo que yo estoy sufriendo está en Está al el mismo mismo nivel, nivel. ¿sabes? Va. Entonces, hay esa parte como subjetiva relativa del sufrimiento. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque solo aquellos que viven el sufrimiento pueden explicar esa experiencia de sufrimiento. Sí. Va. Y el tener un sufrimiento con propósito ayuda a que otras personas encuentren respuestas y a que su sufrimiento también sea menor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la otra vez vuelvo a la madre con el niño enfermo. Una madre que tiene ese sufrimiento con propósito, que ya lo entendió, que ama a su hijo, que lo está aprovechando todo el tiempo que lo tiene lo más posible, em, puede venir y hablar con otra madre que está comenzando a vivir eso, ¿sabes? Porque como ella ya pasó por el sufrimiento, ya pasó por ese proceso de como de catarsis, Sí. incluso del dolor. Comprende cómo es la Ujú. vivencia de eso. Correcto. Entonces, creo yo que al final es entender que no solo se padece, sino que nosotros debemos de aceptar también de que hay sufrimientos que se deciden y otros que no. Ajá. ¿Va? Creo yo que lo hablábamos también de las ideas inadecuadas que a veces tienen el sufrir. ¿Va? Y yo te mencionaba, cabal, esta idea muy, muy del budismo de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión, ¿sabes? De que Y pero para mí no tiene sentido, ¿sabes? Porque cómo le decís a una madre que está perdiendo a un hijo por una enfermedad, decidir no sufrir? es imposible. Es que es imposible, porque se sufre por amor, ¿sabes? Digamos, ah, la gente piensa que, que por eso es de que está alejado el sufrimiento del amor, pero para mí es que se sufre porque se ama. Digamos, no hay forma de amar sin sufrir, ¿sabes? Y sin amar no tiene sentido la vida. Entonces, digamos, no hay forma en la que nosotros podamos vivir sin sufrimiento, ¿sabes? Sí, es algo que siempre va a estar. Sí, digamos, y hay cosas que no puedes evitar, va, digamos, y yo siento que tal vez los padres de familia pueden llegar a entenderlo más, porque los dolores y los sufrimientos que padecen sus hijos, los padecen ellos como que si fueran de ellos, De ¿sabes? Digamos, y no lo pueden evitar, no es como, no, es que mi hijo está sufriendo, entonces yo decido no sufrir, ¿sabes? Digamos, sufren, ya. Y también no creo que esta idea como más, no sé, como esta más de evitativa, de vivir el presente para no pensar en el futuro y ni tampoco en el pasado, sino enfocarte en el presente también es una idea inadecuada de sufrimiento, ¿sabes? Porque tampoco, digamos, cómo le explicas a una persona de que en su presente puede evitar sufrir, ¿sabes? Cuando ya lleva 10 años sufriendo. Ujú. Sí, es imposible. No, incluso lo que vos comentabas de que el sufrimiento uno lo decide, por ponerte un ejemplo, un accidente. Perdes a una persona en un accidente es algo que obviamente la persona no decidió. O incluso los desastres naturales que han estado ocurriendo muy frecuentemente, es algo que nosotros no lo estamos decidiendo y al final perdemos a alguien. Literal. Y es algo que no es como que vos lo tengas como presente, ¿va? Y son cosas que van pasando y lo que vos decías, al final vos tenés un vínculo con una persona que vos amás demasiado y es inevitable de que vos puedas sufrir con esa persona, Correcto. porque ese sufrimiento también te indica de, okey, yo puedo hacer algo por esa persona Ujú. y apoyarla en lo que está viviendo. Ajá. Y al final es algo al final es inevitable. Exacto, Es algo digamos, que te va a pasar sí. cabal lo que mencionas, digamos, en el sentido de el sufrir te da la oportunidad de amar, Sí, y de ¿sabes? ayudar a la otra persona. Ajá. Porque sufre me da la oportunidad de cómo, de amar, porque al final lo que busco es que ya no sufra tanto. Entonces, digamos, tal vez no puedo evitar el que sufra completamente, pero sí puedo hacer que sea menos doloroso, ¿sabes? Acompañamiento, ¿qué te digo yo? Incluso palabras de aliento que a veces la gente los dice, ah, no sirve más, pero hay momentos en donde sí los necesitas, ¿sabes? Digamos, como seres humanos, lo necesitamos. Sí, aunque sea algo tan pequeño, al final nos termina cambiando demasiado. Es que la mente es muy, muy, muy poderosa en ciertas palabras que uno nos decimos o las personas nos dicen, porque puede ser algo que vos dices: "Nah",
esto es muy pequeño lo que le estoy diciendo. Pero si le dices a la persona una palabra que lo va a motivar a que continúe con su vida, Ujú, puedes cambiar el rumbo de lo que la persona puede decir después de lo que está pasando. correcto. Y siento yo que algo que también sucede es que buscamos respuesta para nuestro sufrimiento, no del sufrimiento, digamos. Y creo que es porque somos humanos y como humanos intentamos razonarlo todo, digamos, intentamos como tener ese sentido, ¿sabes? Porque al final somos esos seres espirituales que buscan hasta cierto grado una trascendencia, de alguna forma, ¿sabes? Incluso personas que pueden que no sean creyentes o lo que sea, digamos, lo buscan de alguna forma, digamos, incluso hasta de forma inconsciente. Pero buscamos darle sentido a todo, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué pasa tal cosa? Em, y el problema está en que nos enfocamos tanto en nuestro propio sufrir que Que en la olvidamos casa el sufrimiento, como tal. Ajá. ¿sabes? Y tenemos como que hacer esa transición entre el por qué, porque el por qué habla de una forma muy personal a mí, al para qué, digamos, cómo es que se constituye el dolor dentro de mí a través de lo que estoy viviendo. Digamos, no se puede, el sufrir es un síntoma del amor, ¿sabes? Digamos, nadie sufre por otra persona si no la ama, ¿sabes? No, no hay forma. Porque si no te amo, no sos importante para mí. Porque el amor busca reconocerte, reconocer tu existencia. Entonces, como reconozco tu existencia, ¿ya? Y sos importante porque existís, ¿ya? Cuando algo te pasa, yo voy a sufrir. Sí o sí. No hay forma. Porque te Ajá. Por eso es de que yo creo que sí hay que hacer como énfasis en que muchas veces las personas que más sufren son las que más aman. Y por eso es de que a veces yo siento que hay personas que em, a veces decimos, no, hombre, es que estás exagerado porque estás sufriendo por los demás, va", ¿sabes? Y no nos damos cuenta que prácticamente le estamos diciendo a la persona que deje de amar. Lo que deberíamos de hacer es redirigir tu sufrimiento, ¿sabes? Digamos, no, exactamente, no te puede paralizar, ¿sabes? Porque si te paraliza, te ahogas. Es como que estés en un bote que tiene hoyos, va, ¿sabes? Y o agujeros. si no los Y tapas, si te no lo vas a tapas, te hundir. hundís, Sí, te ¿sabes? vas a hundir. Y yo lo Sí veo o sí. como un océano, vamos. Al final es como esta parte del océano. Y en donde al final, si no pedís ayuda también, no, No, no vas a encontrar una forma de cómo vivir con el sufrimiento, ¿sabes? Digamos, si tú no pedís ayuda, y creo yo que aquí sí hay que ponerse como un poco serios en el sentido de que eh, cualquier proceso de sufrimiento lo tenés que, lo tenés que llevar de alguna forma. Digamos, alguien que tiene que guiar a nivel espiritual, a nivel psicológico, incluso a nivel físico, por eso es que vamos al médico, por eso es de que vamos con el psicólogo, ¿va? Y por eso es de que buscamos también incluso guías espirituales, porque al final necesitamos sobrellevar este sufrimiento de una forma correcta y la única forma correcta es no desajenarnos de lo que somos como seres humanos y somos seres humanos que tenemos esa parte biológica, esa parte psicológica y esa y parte espiritual. espiritual. ¿Va? Y sí o sí tenemos también que pedir ayuda. ¿Va? Nadie sale del océano solo. ¿No? Y al final, pues, todos remamos en la misma dirección, vamos. Y ¿Correcto? al final, a las personas que nosotros les podemos pedir un apoyo como tal, ellos ya pasaron por eso. Exacto. Y saben cómo guiarte, saben cómo, bueno, aunque también hay personas que también También no pueden. te Ajá. pueden llevar para direcciones que realmente Normalmente no no. son las adecuadas, incluso te pueden hacer un poco de mal, pero al final el pedir ayuda nos abre tantas brechas de decir, okey, entiendo mi sufrimiento, sé cómo llevar mi sufrimiento, y no estoy preguntándome todos los días del por qué me pasa esto, sino de saltar esa grada de la cual nos estamos quedando estancados. ¿Sabes? Yo creo que un ejemplo muy bonito de esto sería que a veces nos fijamos en la valla perimetral, ¿sabes? Ajá, y no Y no en el paisaje que está detrás. Entonces, digamos, eh, decimos, ¿por qué está la valla? ¿Sabes? Digamos, esta valla está acá y yo no puedo ver el cielo, aunque prácticamente la valla tiene agujeros así, ¿sabes? ¿Ya? Y se nos olvida que tal vez lo único que tenemos que hacer es cortar, o muchas veces solo saltar para ver prácticamente el paisaje, ¿sabes? Y no es un factor así ultra motivacional que vos digas, no, sino es que es cierto. Digamos, si te quedas en tu sufrimiento, te paralizas. Y creo yo que aquí ya vamos a entrar a a la tercera parte que mencionábamos también. Y creo yo que aquí
les pedimos a todas las personas que nos escuchen de que no se cierren, ¿sabes? Digamos, primero no se cierren. Número 2, la razón de por qué lo estamos haciendo. Lo vamos a mencionar en todos los capítulos porque es necesario. Em, y lo tercero, que es un requisito, si tú nos estás escuchando, nos estás viendo, es que esta parte es secreta. Es decir, esta no va a salir ni en redes, Ni en ningún ni en ningún lado. Digamos, lógicamente va a salir en el video completo, no en el audio completo, pero les pedimos que sean personas un poquito más discretas en este punto. Porque lo que nosotros buscamos y lo hablábamos es que este podcast al final es un podcast cristiano católico. Y no es que no hayamos querido mencionar a Dios antes, sino sabemos que las personas se cierran a veces cuando escuchan la palabra. escuchan la palabra Dios. Es como Entonces, cap nosotros les pedimos a todas aquellas personas que ahorita nos están escuchando, nos están viendo, de que ahorita se van a dar cuenta de todo lo que vamos a mencionar de Dios, pero no queremos que se cierren, sino que se den cuenta de que muchas de las ideas que a veces la iglesia también tiene son bien pensadas, ¿sabes? Son bien razonadas, no, algo que se hayan sacado de la manga ajá, o algo así por el estilo. ajá, Que no son fugadas, ¿no? mucha gente piensa eso, pero Exacto. realmente no es así. Y no es así. Entonces, mire, digamos, prácticamente nosotros hablamos de tres ideas y yo te mencionaba, la primera idea prácticamente es Dios no permite sufrimientos inútiles, lo dice Santa Teresa del Niño Jesús. Voy a explicar rápido la frase. Sí, sí, dale, dale. Dios no permite sufrimientos inútiles porque todo aquel sufrimiento que es inútil no es de Dios. Mira, digamos, sencillo, digamos, solo los sufrimientos de Dios tienen un propósito. Todo sufrimiento que no viene, en teoría, enlazado con la experiencia que es Dios, son sufrimientos que o podemos buscarle una solución, ¿sabes? Eh, o tal vez todavía no hemos encontrado la solución, pero se le puede encontrar. Lo segundo es, no hay mejor leña para encender el fuego del amor divino que el santo madero de la cruz, lo dice San Ignacio de Loyola. ¿A qué nos referimos con esto? Tu sufrimiento, entregalo al experto en sufrimiento. ¿Sabes? Digamos, y aunque hay psicólogos, aunque hay sacerdotes, aunque hay em, médicos que son expertos en lo que quieras, digamos, siempre hay un factor muy trascendental donde tú tienes que depositarlo, ¿sabes? Tú no puedes cargar con tu sufrimiento solo. Sencillamente no. Y si hay alguien que aprendió a sufrir, es Cristo. Está claro. Creo que no hay ninguna persona que pueda venir y decir, hay otra persona que haya sufrido tanto como Cristo, porque hay incluso avales históricos de eso, ¿sabes? Em, entonces, entrégalo. Digamos, prácticamente cuando tú entregas tu sufrimiento, el fuego del amor, tu capacidad de amar aumenta. El sufrimiento permite eso, ¿sabes? Por eso entregalo. El sufrimiento hay que entregarlo. Tercero, el sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Capilla de Petrelcina. Digamos, no hay de otra, ¿sabes? Digamos, ustedes quieren encontrar una forma de tolerar su sufrimiento a Dios. Es así. Y es así funciona, ¿sabes? Ahora, tu sufrimiento, aunque sea poco, sea mucho, como tú lo quieras ver, porque está este factor subjetivo, para Dios es importante. Ya, hay una razón, ¿ya? Y para eso, por eso es de que esta parte va a ser bonita, porque esta parte es ponernos a reflexionar, ¿sabes? Esta parte de reflexión es venir y hacernos algunas preguntas. Preguntas que creo yo que cada persona se puede hacer. Sí, Las invitamos, si están pasando por un sufrimiento, los invitamos a hacerlo. las pueden Les pueden ayudar. ajá, bastante. Entonces, ahí miras, sí, va, ¿alcanzas a ver ahí? Va. Va. Entonces, ¿te parece que vamos una a una? Va. Va. Entonces, voy a comenzar yo con la primera, que prácticamente es el dolor o el sufrimiento que estoy padeciendo, puedo evitarlo. Explico. Hay dolores, sufrimientos que sí podemos evitar. ¿Qué te digo yo? Si, déjame pensar en un ejemplo, porque estoy pensando. Ya sé. No pude comprar lo que yo quería. Eso no es un sufrimiento, ¿sabes? Es evitable, pues, ¿sabes? O por ejemplo, una enfermedad que tenga que ver con malos hábitos. Ponele, no me siento bien por estar tanto tiempo en la computadora. Pues, ¿Sabes? Ya. O mi sufrimiento es, eh, mi papá tiene algún tipo de comportamiento. No lo vas a poder hacer cambiar tú. no, ya Tú no lo puedes depende hacer cambiar, de la persona como tal. ¿sabes? Sí. Es evitable sufrir porque tienes que aceptarlo. No hay de otro, ¿sabes? O, pues, ¿qué es? Toda aquella cosa que puedes evitar. O, por ejemplo, una enfermedad que tenga que ver con un mal hábito, como te decía, digamos.
algún tipo de diabetes que sí sea por un consumo exagerado de algún tipo de alimento que puedes evitar, ¿sabes? Digamos, no digo que todas las diabetes, porque hay diferentes tipos de diabetes, incluso cirrosis hay diferentes, ¿no? Entonces, pero si lo puedo evitar, eso significa que puedo hacer algo, ¿sabes? Y ese sufrimiento realmente lo puedo evitar, puedo hacer algo. Ujú. Pues entonces, vamos con la segunda, que es, ¿busco las respuestas a mi sufrimiento o me conformo con no saber la razón de mi sufrimiento? Ok. Ahí creo yo que, digamos, es lo que decíamos, si nosotros nos conformamos con no saber la razón, prácticamente estamos haciendo un sufrimiento sin sentido. Sí. Te paraliza. Sí. Y lo que yo te mencionaba, es como, si no estoy sabiendo la razón de por qué estoy sufriendo, ¿cómo voy a poder, tal vez no evitarlo, sino cómo lo puedo superar hasta cierto punto? Sí, afrontarlo, Sí, afrontar. afrontar. Sí. Saber vivir con él en algunos casos, digamos, si no es evitable, es aprender a sufrir. Sí, a vivir con él, vamos, Ajá. como alguna enfermedad o algo. Creo que a veces nos da miedo el sufrimiento porque lo miramos contrario a la felicidad. Sí. Ok. Tercer punto, prácticamente el sufrimiento es por otra persona o soy yo quien tiene el sufrimiento. Porque la pregunta, creo yo que al final lo que tenemos que darnos cuenta es que el sufrimiento que es por otra persona viene del amor. Aquello que tiene que ver conmigo, si es evitable, lo tengo que trabajar. Si no es evitable, porque yo tengo, por ejemplo, la enfermedad, es aprenderla a aceptar, ¿sabes? Pero creo yo que es importante saber dónde va dirigido el sufrimiento para que pueda trabajar. Si no, no se puede trabajar. Sinceramente no se puede trabajar. Vamos con la cuarta entonces. ¿Mi sufrimiento me invita a amar o me invita a enojarme con la vida? Oh, esa está buena, ¿eh? No, bueno, digamos, porque al final es que si no te invita a amar, No, no, no sirve. es inútil. Y ojo, aquí no estamos juzgando a las personas que en serio están enojadas con la vida. Entiendo que puedan estar enojadas con la vida porque el sufrimiento nos hace sentir así. Digamos, nos frustra. Sí, creo que en algún punto nos ha pasado a nosotros de enojarnos por ciertas cosas que nos hacen sufrir y renegamos demasiado, pero cuando aprendes realmente a que ese sufrimiento te invita a no solo a amar, sino también a amarte a vos mismo, te puede cambiar demasiado el chip. Sí, creo que sí te cambia la forma de verlo. Y última, si mi sufrimiento es inevitable, ¿en quién lo deposito? ¿Con quién hablo? Digamos, es lógico, ¿sabes? Digamos, y con el quién hablo no solo me refiero a lo que hablábamos de Dios, sí, porque sí, lógicamente hay que hablarlo con Dios, sino también me refiero a que hay que acercarse a personas. Digamos, el sufrimiento solo es lo peor que te puede pasar y te puede hacer tomar muy malas decisiones, pero demasiadas. Entonces, yo siento que sí, digamos, creo que parece trillado eso de hablarlo, pero en serio, hay que hablarlo, hay que pedir ayuda. No hay forma. Es que es muy lógico cargar con tantas cosas en tu mente que al final vas a colapsar. Ujú. Y ese colapso te va a llevar a donde realmente no querías estar. Exacto. Yo solo creo ya para terminar, creo yo que es importante recordar que el sufrimiento no nos tiene que hacer perdernos. Digamos, la razón de por qué esto se llama perdidos es eso. Digamos, hay temas, hay cosas que nos pasan, cosas que experimentamos que nos hacen perdernos. Y como dirían por ahí, ya fuimos dos perdidos, ¿va? Y no queremos que otras personas se pierdan, ¿va? Puedan tener una vida un poquito más plena, tal vez no sin sufrimiento, pero que sí puedan vivirla de una mejor manera, llena más de amor, de amar, más que todo. Y creo que con eso yo me iría, ¿verdad? No sé tú. No, yo me iría con la parte, también con lo que vos decías, sino también de entregar ese sufrimiento y dejarlo en las manos de Dios al final, porque ese sufrimiento, como les estuvimos comentando, o te ayuda o te hunde. Pero al final aprender de ese sufrimiento creo que te va a llevar a entender mejor tu vida Ujú. y entender cómo es que Dios obra no solo en nosotros, sino cómo obra en cada persona. Correcto. Yo me iría. Ok, bueno, ahí se recuerdan, todos somos ovejas perdidas, estando quietas esperando a que nos encuentren. Sí, Creo o que esa algún es la momento oportunidad. nos van a encontrar por Ajá, ahí ajá. Y ahí estamos. Creo que está de más decirles que nos sigan. Ahí lo vamos a estar subiendo a YouTube y en redes y lo sociales. ponemos o Ajá. al Ahí final vamos a no verlo. no no sé, la verdad. No sabemos, pero los invitamos a que nos puedan seguir. Y este es el primer capítulo.
y van a haber más, así que ahí están atentos a las redes, que también van a estar ahí, por ahí, en algún momento ahí, creadas. Creas. Bueno, ahí estamos, Gianco. Ok, Gracias. un gusto. Un aplauso, solo para 3, 2, 1. ¿no?